Un cordial saludo para todos. Mi nombre es José Ucelato y hoy vamos a desarrollar la parte teórica de lo que es evaluación de tronco. Bien, antes de avanzar vamos a definir un poquito lo que es goniometría, dado que a partir de ahora vamos a empezar a medir, a cuantificar, a identificar esas amplitudes que el año pasado lo aprendimos en biomecánica, que tenía articulación por articulación, tenía cierto rango, cierto ROM. Ahora en esta asignatura vamos a cuantificar, vamos a medir con un elemento que es el goniómetro. Esta utilización de este elemento se va a denominar goniometría. Y goniometría deriva de dos palabras griegas que es gonia, que significa ángulo, y metron, que significa medir. Por lo tanto, la goniometría se refiere a la medición de ángulos, en particular de los ángulos que se describen en los huesos. O sea, esto es lo que les dije recién, que vamos a medir todas esas amplitudes de cada articulación del cuerpo que lo estudiamos previamente el año pasado. Fíjense que para qué nos va a servir la goniometría. Nos va a servir, por ejemplo, para determinar la presencia o ausencia de una lesión, para establecer un diagnóstico, para establecer el pronóstico, los objetivos del tratamiento, las medidas terapéuticas a tomar. Por ejemplo, yo puedo estar con una lesión, ¿sí? Sea X esa lesión, puedo tener una restricción de la movilidad y gracias a la goniometría me va a permitir identificar cuánto es esa amplitud que tiene actualmente el paciente y a partir de allí, a partir de, de su primer sesión, proyectar, planificar un plan de tratamiento y hacerlo. Luego, a medida que pasa el tiempo, puedo volver a medir la amplitud de esa articulación para ver si mejoró o no con el tratamiento realizado. Y esto me da a mí a tomar pautas. Por ejemplo, puedo cambiar ese plan de tratamiento porque digo, bueno, no me fue eficaz, estoy estancado. Y todo esto es gracias a la medición, a la cuantificación. Entonces se puede evaluar los progresos o la ausencia de progresos en cuanto al objetivo que uno se plantea en la rehabilitación. Dado esto, uno puede llegar a modificar ese tratamiento. También mediante la goniometría, mediante estas técnicas, uno puede motivar al paciente. ¿Cómo? Porque no es lo mismo que usted tenga que hacer un informe con un colega, ¿sí? Para presentarlo a un colega o para presentarlo un informe ante un médico que tiene control evolutivo. Entonces no es lo mismo decir mejoró mucho, poquito o nada la amplitud, a decir tiene el rango completo de extensión, tiene el rango completo de flexión, tiene una flexión de 160 grados, tiene una extensión de cero, fuese la amplitud que fuese, ¿no? Eso va a cambiar, va a ser más objetivo a la hora de, de establecer estos lineamientos. Entonces, esto, además de mandar a un informe al médico, también lo puedo utilizar para motivar al paciente, porque el paciente hay que absorberlo, hay que decir, bueno, a partir de aquí vamos a medir que la sesión uno vamos a ver cómo está la amplitud de tu articulación. Una vez que se midió, bueno, se avanza, se progresa, pasa el tiempo y vemos mejoría. Pero el paciente a lo mejor no lo nota, dice estoy estancado y bueno, hacemos una comparación del día uno con una comparación del día actual. Y le podemos utilizar esto para motivar al paciente. Le decimos, pero mira, estás mejor, mejoraste tu rango, puedes desplazar más tu mano en el espacio, puedes desplazar más el miembro inferior. Y así lo vamos a ir motivando al paciente mediante la cuantificación de su rango de movimiento. Bien, esto también se puede utilizar mucho, ¿sí? Para hacer investigación, dado que se puede cuantificar ahora cada vez más minucioso qué tan eficaz es un tratamiento, qué tan eficaz es una intervención. Bien, y por supuesto, entendiendo esto, se puede abordar
la fabricación de dispositivos y materiales ortopédicos. Esto en el día de mañana, cuando se avance en la profesión, ustedes pueden llegar a mandar un informe ante un ortopedista de cómo debería ser el material ortopédico. Entonces no le van a decir le falta mucho, poquito, nada, sino que van a ir a medir y cuantificar angulaciones. Bien, ahora dicho esto, vamos a avanzar en lo que es la clase del día. Fíjense que hoy vamos a evaluar tronco. ¿Cómo? Sí, con una simple observación podemos ver que, eh, fíjense, vamos a llevar las cosas de la vida diaria. Algo como saludar a alguien, a un edificio, saludar a alguien en el balcón. Necesita, fíjense, de la extensión del raquis cervical. Fíjense lo que dice ahí. Entonces, a veces la limitación de esta amplitud me va a traer dificultades para desenvolverme en la vida diaria. Entonces, yo puedo utilizar esto, si va a venir el paciente y me va a decir, no, no le vamos a hacer goniometría al azar a todos, sino que vamos a ir agarrando ciertos diagnósticos, ciertos signos que va contando el paciente. Me duele al levantar la cabeza hacia arriba. No puedo mirar hacia el techo. Bueno, vamos a ir a corroborar la limitación de esa extensión. Ahora bien, decimos, viene el paciente y te dice, estuve girando, le saludé a alguien por la calle, giré mi cuello y no puedo mover más. Bueno, fíjense cómo estos movimientos son tan importantes que dice, ahora no puedo mirar hacia el costado, se me dificulta manejar, se me dificulta mirar si viene alguien. Entonces, a partir de ahí vamos a ir a agarrar el goniómetro y medir si el rango de movimiento del paciente. Es tan importante esto para desenvolvernos en la vida diaria. Bien, ahora bien, fíjense cómo es tan importante tener amplitud, ya sea para sentarse, ¿sí? Como para levantarse. Fíjense que aquí este paciente para levantarse de la silla requiere una amplitud de unos 35 grados de flexión lumbar. De esta flexión lo requiere. Si lo tiene si tiene límites limitados, si está con restricción, difícilmente se pueda poner de pie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí son banderas rojas que me van advirtiendo a mí que hay una restricción. Voy a ir a cuantificar. Fíjense cómo el simple hecho de ponerse los calcetines, las medias, requiere también una amplitud, ¿sí?, de flexión lumbar. Todo esto vamos a ir recogiendo para ir a hacer luego el análisis final del rango de movimiento. Bien, fíjense cómo buscar algo del piso también requiere de una amplitud de flexión lumbar. Fíjense que esto nos va a ir advirtiendo dónde está la limitación y qué voy a ir a medir. Si el paciente viene y me dice, tengo dificultad para atarme los cordones, para ponerme la media, tengo dificultad para levantarme de la silla, ya me va a ir advirtiendo dónde está esa limitación, además de que a medida que el paciente me está contando esto, yo voy a ir observando sus movimientos. Bien. Ahora, para ir entrando más en detalle a lo que es la clase, fíjense lo que dice este texto. La evaluación articular de la columna cervical. Aunque se han realizado numerosos estudios de goniometría en los diferentes niveles vertebrales, única medida fiable en la clínica es la utilización del centímetro. La técnica propuesta en 1965 por la Academia de Cirujanos de Ortopedia de Estados Unidos y que con posterioridad se ha corroborado en varias ocasiones. Fíjense que lo que dice esto es que como hay una superposición de piezas óseas que es en la columna vertebral, que son sus vértebras, es difícilmente tomar una angulación, ¿sí?, una medida angular, por lo cual en la columna, ¿sí?, en la evaluación de columna, los autores tienen una inclinación hacia lo que es
la centimetría, ¿sí? La medición del movimiento a través de centímetros. Bien. También vamos a ver que hay autores que lo presentan, ¿sí? A las mediciones angulares a través del goniómetro. Los vamos a mostrar, lo vamos a hablar, ¿sí? Pero sepan que el consenso se inclina más, ¿sí? Hacia la medición centimétrica en lo que es la columna vertebral. Bueno, ahora bien, para medir, ¿sí? Para cuantificar esto, el paciente necesita tener estabilidad y para ello el sentado es lo más recomendado, ¿sí? Donde el tronco debería estar recostado sobre un plano de apoyo. Las ventajas de la medición centimétrica es que los reparos aquí van a ser muy claros, por ejemplo, lo encontramos en la cabeza y en la cintura escapular. Va a ser más fácil y más precisa la observación de las variaciones de la amplitud y esto va a hacer que cada vez tenga menos errores, menos variables. Si bien el examen pasivo es el más fiel en la medición porque refleja verdaderamente la movilidad del cemento articular y no va a incluir las sustituciones musculares. Lo que sucede aquí es que por acción de la gravedad se va a movilizar el segmento y yo le voy a dar un empuje final a ese movimiento para que termine de ser pasivo. Ya lo vamos a ir viendo en el práctico. Estos son puntos anatómicos de referencia. Fíjense, vamos a tener el trago de la oreja, el lóbulo, ¿sí? Vamos a tener el mentón, vamos a tener la escotadura yugular, vamos a tener el borde externo del acromión, ¿sí? La punta, el puente de la nariz. Bien, y aquí visto de frente los mismos puntos, porque a partir de aquí vamos a utilizar la medición centimétrica. Bien, ¿se acuerdan que el año pasado estudiábamos lo que era el raquis cervical, que lo dividíamos en un superior y en un inferior? Bueno, aquí vamos a seguir dividiéndolo, sí, hacia el raquis y las medidas serán diferentes según se dé primero la flexión alta o occipital y luego una flexión baja, que sería el resto de la región cervical. Entonces, miren, por un lado tenemos, sí, una línea punteada de rojo, que representa un tipo de flexión, y por otro lado, bien marcado en negro, fíjense cómo avanza más la flexión. Entonces tenemos que la flexión podríamos hacerlo primero en el raquis cervical superior, seguido del raquis cervical inferior, ¿sí? Yo estoy haciendo, por eso me cambio el tono de voz. Fíjense que de allí vamos a medir la distancia mentón-esternón. Agarramos el centímetro y lo medimos. A partir de allí vamos a medir cuánto, ¿sí? Hay de distancia. Y luego vamos a hacer también la distancia tomando primero como punto de partida la flexión del raquis cervical inferior, luego el suboccipital. Bien, acuérdense que hoy nosotros hacemos con pacientes simulados, nos estamos evaluando nosotros. Entonces aquí no se va a notar tanto estas diferencias de, de restricción de movilidad, pero cuando tengan un paciente que tenga alguna restricción, la distancia aquí va a ser un gran escalón, ¿sí? Bueno, imagínense, no, si bien no hay que poner patología, pero imagínense que el paciente ha salido de una intervención quirúrgica, por lo cual acuden con ustedes porque deben ganar movilidad, deben sacarle tensión a esa región cervical. Ustedes el día uno le tienen que medir, ¿sí? Para que se note bien los grados de amplitud que fueron mejorando, los grados de, de movimiento fuera de dolor que gracias a eliminación del dolor, a varios tratamientos y varias cosas que hacen, se fue logrando. Bueno, ustedes tienen que demostrar esto. ¿Cómo? Midiendo a partir del día uno que va a su consultorio, desde allí para adelante con su planificación de tratamiento.
Bien. Luego, sí, vamos a medir la extensión y aquí lo mismo, sí, medimos la distancia mentón-esternón. Bueno, hasta aquí evaluamos lo que es el plano sagital. Vamos al siguiente plano. Tenemos el plano, sí, de la rotación, que es el plano horizontal. Fíjense que en la posición final vamos a medir, ¿sí?, la referencia. Una de ellas va a ser con el acromión, ¿sí? Y el otro va a ser con el mentón. Aquí también podemos tomar como referencia la punta de la nariz y vemos en dónde termina proyectada con el centímetro, ¿sí? Bien, de esto no hay mucha dificultad en hacerlo, ¿sí? Luego vamos a medir los movimientos en el plano frontal, que son la inclinación. Aquí también vamos a medir la distancia que hay entre el acromión, ¿sí?, y el trago de la oreja. Bien, esta es una variante que está en la bibliografía y las mostramos porque también es factible mostrarle el examen en esta posición que es el decúbito supino. El anterior era en sedestación. En este el paciente se encuentra en decúbito supino. Fíjense que vamos a posicionar al paciente de tal punto donde yo inclino, hago la flexión y luego apoyo, ¿sí?, la región occipital contra, ¿sí?, el muslo. Aquí podría ir una almohadita, una toalla, algo para no ser tan invasivo. Eso tengan muy presente, por favor, ¿sí? Pero sepan que es una posibilidad hacerlo también de esta forma. Y ahí medimos la distancia mentón-esternón. Bueno, a medida que vamos avanzando, vamos a ir tomando nota de estas distancias y anotamos en nuestra ficha o en nuestra historia clínica. Fíjense ahora, el terapeuta va a estar sentado en un taburete donde va a darle seguridad apoyando, teniendo contacto el muslo con la porción, sí, de la cabeza. También cabe destacar que sería importante poner una interfase, algo, poner una almohadita, poner una toalla o algo entre el muslo y la cabeza del paciente. Bueno, pasamos al siguiente plano, el horizontal, donde vamos a medir la distancia en los movimientos de rotación. Es todo lo mismo, pero ahora en el decúbito supino. Bien, ahora vamos a medir las inclinaciones y fíjense que aquí hay un apoyo, ¿sí? Fíjense que el terapeuta lo está haciendo todo él solo, sin ayuda de alguien externo. Entonces hay un apoyo respecto, sí, del tronco con la cabeza del paciente. Bueno, fíjense lo que dice aquí. También existen otros métodos de medición, como los fui advirtiendo previamente. Tenemos al goniómetro, ¿sí?, que podemos medir, ¿sí? Podemos medir con el goniómetro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener el centro, que es la posición donde debería ir proyectado. El eje de movimiento tiene relación con los centros instantáneos de rotación de las articulaciones. Entonces, ese centro del goniómetro, que es este elemento, va a ir proyectado sobre esa línea, sobre ese CIR. Ahora, va a haber un brazo fijo y un brazo móvil. Esto es siempre así. Una ley que va a haber siempre un fijo, como su nombre lo dice, no debe moverse. Y el móvil es el que va a ir con el segmento más distal que se va a mover. En este caso, el fijo, imagínense que están en su consultorio y tienen un espacio diseñado para evaluar. Entonces, podría ser que aquí haya una línea o una cuadrícula que yo esté mirando perpendicularmente a esa línea para que no se me corra el fijo. O bien puede haber una columna
o un marco, una puerta, ¿sí? Pero lo importante es que no se mueva el fijo. Y el brazo móvil, en este caso, va a ir proyectado a un plano masticatorio. ¿Se acuerdan que el año pasado lo estudiábamos en la bibliografía, en Capangí? Bueno, ahora aquí lo vamos a hacer, lo vamos a medir, ¿sí? Vamos a poner a prueba eso. Bien. Desde aquí, una vez que posicionamos, tenemos nuestro punto de partida, le pedimos, ¿sí? Perdón, solicitamos el movimiento de flexión y medimos. Luego hacemos lo mismo en la extensión. Bien, fíjense, flexión, extensión y este sería el punto de partida intermedio. Otros métodos, ¿sí? Son estos inclinómetros que, miren, si ustedes le piden al paciente que mire hacia atrás, hagan una prueba ahora ustedes mismos, miren hacia atrás, ¿sí? Y lo primero que van a compensar va a ser con una extensión del tronco, ¿sí? Por lo cual yo quiero cuantificar la extensión cervical y no del raquis torácico, ni tampoco del raquis lumbar, ni compensando con otras articulaciones, ya sea cadera. Entonces yo no quiero que se extienda a otras. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir solamente la cervical. Entonces aquí el autor pone un inclinómetro, ¿sí? A este nivel, sobre la parte superior del tórax, para corroborar que no se mueva el tronco. Y solamente va a cuantificar con este inclinómetro la región cervical, ¿sí? Se pide, se solicita la extensión cervical y ahí se mide, gracias a a este elemento, cuánto se extendió, ¿sí? Lo mismo en los siguientes planos. Aquí se identifica la torácica, uno se fija para que no se mueva y gracias a este elemento y bueno, se solicita la inclinación y se cuantifica su movimiento. Bien, fíjense, vamos a pasar ahora a la región torácica, ¿sí? O toracolumbar. Fíjense que aquí vamos a tener en cuenta los reparos anatómicos, tenemos que identificar C7, DT1, T12, L1, L5 y L4, ¿sí? Su relación con las crestas ilíacas, las espinas ilíacas pósteros superiores y su relación con el sacro, ¿sí? Por lo general, ¿sí? Que están a nivel de la charnela lumbosacra. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Sí? Vamos a medir, primero que nada, en el plano sagital. Fíjense que hay autores que dicen que no se debe, ¿sí? Mm, A ver cómo lo explico, no debe compensar de más la flexión con la cadera. Entonces, solamente quiere saber la flexión lumbar. Otros autores dicen que hay que dejar que se flexione todo. Y, bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un punto de partida acá y le vamos a pedir al paciente que se incline hacia adelante, ¿sí? Sin darle ninguna limitación. Vamos a medir siempre así, ¿sí? Bueno. Entonces, en el plano sagital vamos a medir la distancia que se toma desde la posición de partida, ¿sí? Y luego se le pide que se incline y se vuelve a medir. Punto importante, acuérdense de las curvas, ¿sí? De la lordosis lumbar, de la cifosis y de ser necesario, la cervical. ¿A qué vamos con esto? Con que yo tengo que apoyar el centímetro sobre la superficie de la piel, porque eso es lo que estoy midiendo, ¿sí? Cuánto se desplaza este tejido, ¿sí? A través de esta medición con el centímetro. Bien. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Sí? Vendría a ser una medición total, ¿sí? Medimos
desde la espina ilíaca, ¿sí? Hasta T1. Luego tenemos, ¿sí? El shower lumbar. Shower es un tipo, ¿sí? Una persona muy estudiosa que se dedicó a estudiar, a cuantificar el movimiento de la columna. Bueno, se llegaron a consenso, debates, etcétera. Bueno, ¿qué hizo? Bueno, describió una forma de cuantificar. ¿Cómo? ¿Sí? A través de una línea que se trazaba entre las espinas ilíacas superiores, ¿sí? De allí se incluía la charnela lumbosacra. Pero ¿qué decían? ¿Sí? ¿Qué decían los autores y qué se iban discutiendo, debatiendo? Bueno, pero no estamos seguros si hay mucha retroversión o si hay anteversión. ¿Qué posición? Bueno, se llegó a un consenso de que a partir de la espina ilíaca sí, perdón, de la espina ilíaca posterior superior, se partiera 5 centímetros por debajo. Entonces, a partir de ahí estamos 100% seguros de que incluimos la charnela lumbosacra. ¿Sí? Entonces, a partir de allí, vamos con nuestro centímetro hacia arriba, donde el primer segmento va a tener 15 centímetros. ¿Sí? Este es mi shoulder lumbar. Esto es desde la posición de partida. Entonces, vamos de nuevo. ¿Sí? Tomamos, identificamos las espinas ilíacas posteriores superiores, trazamos una línea y vamos 5 por debajo. A partir del punto, ¿sí? De los 5 para abajo, volvemos a llevar el centímetro hacia arriba y contamos si medimos 15 centímetros en total. El total, ¿sí? Ese es nuestro punto de partida. Luego de hacer eso, de marcar esto con una virome, con un lápiz termográfico, con un fibrón, lo que fuese, ¿sí? Le pedimos al paciente que se incline. Y desde allí, desde nuestro punto de partida, volvemos a medir, ¿sí? Hasta el final. Y vemos que se ha desplazado, ¿sí? Generalmente, sí, hay una diferencia de centímetros, que eso me está indicando de que hay movilidad, de que hay flexión en el raquis lumbar. Bien, fíjense aquí, donde tenemos la espina ilíaca, ¿sí? Posterior superior, desde allí trazamos 15 para abajo. Y 15, perdón, voy de nuevo, me corrijo. Pasa que mire la imagen y me adelanté, sí, perdón. Escuchen bien de nuevo, lo digo despacio. Desde la espina ilíaca, posterior superior, voy 5 centímetros para abajo. Desde este punto, voy 15 para arriba. ¿Sí? Desestimen aquí esto, porque debería ser desde la espina ilíaca, voy 5 para abajo y desde este punto cuento 15 para arriba. Bien. Fíjense que este autor marca así con una cinta, así él marca de- en vez de utilizar un lápiz, una virome, un lápiz dermográfico, obviamente, utiliza esta cinta. Lo ideal sería con algo que se marque en la piel. Bien, entonces, para repasar, la medida se debe tomar obligatoriamente a partir del sacro, chicos, ¿sí? Puesto que solo se puede medir una movilidad a partir de un segmento no móvil. Siempre que movemos algo, el segmento proximal debe estar fijo o no móvil. Por eso tenemos que ir 5 para abajo. Debemos estar seguros que estamos en el sacro y que hemos incluido la charnela lumbosacra. Entonces se recomienda empezar desde la intercepción de la línea que une la espina ilíaca posterior superiores, que generalmente, bueno, están en la unión lumbosacra. Entonces, a partir de acá se traza 5 centímetros por debajo y desde ese punto podríamos decir, desde la espina ilíaca posterior superior, 10 para arriba.
En total, a los 5 que ya marcamos abajo, tenemos los 15 que yo le estaba nombrando hoy. De esta manera, el segmento a medir en la región lumbar va a tener 15 centímetros. Este es nuestro shoulder lumbar. Fíjense, estos valores son solamente de referencia, tenerlo en cuenta. Esto es de una enciclopedia francesa, pero va a haber variaciones. Sepan que están, que existen, pero sepan que va a haber variaciones, porque no es lo mismo yo que mido 1,83 a que le esté evaluando a otro paciente que mida 1,40 m, 1,50 m, ¿sí? Su segmento lumbar va a ser de menor, ¿sí?, medida que la mía. O imagínense al revés, ¿sí? Bueno, luego tenemos el shoulder total y el shoulder escalonado. Fíjense, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a identificar, ¿sí?, la espina ilíaca posterior superior de un lado, posterior superior del otro lado. Trazamos una línea. A partir de allí, vamos los 5 centímetros para abajo. A partir de allí, desde este punto, trazamos 15 para arriba. El primer segmento, acuérdense que va a tener 15. A partir de allí, ¿sí?, vamos partiendo, ¿sí?, de 10 en 10. Muy bien. Fíjense, perdón, volvemos acá. Se me superpusieron las diapositivas, perdonen. El shoulder escalonado va de 10 en 10, siendo la excepción el primer segmento que tiene 15, ¿sí? Ahí van de 10 en 10. Pero el shoulder total, fíjense que es desde los 5 centímetros por debajo de la espina ilíaca posterior superior, trazamos hasta el final que es la torácica 1, ¿sí? Bien, estas son las variaciones que deben tener en el shoulder escalonado. El primer segmento de 2 a 3 centímetros, ¿sí? Tanto el segundo también de 2 a 3. El tercer segmento va a tener de 1 a 2 centímetros. El cuarto de 0 a 1,5 y así. Fíjense que lo importante es que va en sentido decreciente. Bueno, ahora bien, se puede tornar también la evaluación en el plano frontal. Aquí vamos a medir la distancia de dos suelos. Aquí le vamos a pedir al paciente que se incline hacia un lado y desde el dedo corazón, desde la punta, medimos la distancia que hay entre el piso. Es importantísimo que el centímetro caiga vertical. No podemos medir en ángulo hacia afuera, en ángulo hacia anterior o posterior. Debemos ser lo más fiel posible a la unidad. Bien, bueno, muy bien. Para ir terminando con este tema, con la clase, perdón, ¿sí? Fíjense, les traigo a presentar lo que es esta escala, este cuadro comparativo de escala. Fíjense que aquí tenemos a Lovett, aquí tenemos a Kendall y tenemos una escala internacional. ¿Qué son estos? ¿Sí? Cuando el año pasado hablábamos de valores funcionales y no funcionales, en realidad estábamos simplificando un poco esta tabla. Ahora bien, cada valor, según Lovett, ¿sí?, va a ser cuantificado en un músculo normal, en un músculo bueno, en un músculo regular o en un músculo pobre, ¿sí? Pero fíjense que esto va a tener un problema a la hora de que se traduzca o de que hagamos un trabajo en inglés o un trabajo en otro idioma, donde yo le voy a mandar un informe y a lo mejor en la traducción se pierda un poco esto. Entonces, ¿qué hizo? Kendall vino y habló de porcentaje, habló del 100%, del 90%, del 70 y así hasta ir bajando. Pero luego vino una nómina internacional y donde vino Daniels, ¿sí?, y estableció a la escala de valoración
en un valor 5 donde era un músculo normal. ¿Sí? No se fatigaba, hacía más de 20 repeticiones, realizaba el movimiento en un plano vertical, el arco era completo y la resistencia era máxima. Y el valor 4, fíjense, lo mismo, había ya fatiga y hacía unas 15 repeticiones en un plano vertical con una resistencia submáxima. Ahora el valor 3, sí, lo hacía con fatiga, solamente hacía 10 repeticiones, ya se fatigaba, ya le terminaba apenas en un plano vertical y no toleraba una resistencia manual. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué decía el consenso internacional? Bueno, que los números de un 5 de 5 acá, como en Chile, como en Brasil, como en Estados Unidos, en China. En cambio, si bien Lovett hizo un muy buen trabajo, pero en la traducción había ciertos inconvenientes. Entonces se opta, y les nombro esto para que vean por qué utilizamos mejor la nómina de Williams o la nómina de Daniels o la nómina internacional, donde utilizamos valores 5, 4, 3, 2, 1 y 0, que es ausencia de la contracción muscular. A medida que vayamos avanzando en cada unidad temática, vamos a ir abordando los músculos en sus distintos valores. Bueno, la bibliografía que utilizamos para desarrollar estos contenidos, el Genot Kinesiterapia, en donde se encuentra el capítulo de tronco, goniometría, Norkin y el cuaderno de apuntes de la cátedra de columna cervical y tronco. Bien, dejo abierto las preguntas, dejo abierto también el foro del aula virtual para que evacúen todas sus dudas y lo vayamos trabajando a todos estos contenidos en el trabajo práctico de la siguiente clase presencial. Me despido cordialmente.